María Eugenia Vidal, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que te escuchemos, todos los que nos están viendo y obviamente yo. ¿Qué ideas pasan por tu cabeza cuando ves el panorama social? Lo que dijo hoy García Cuerva, los números que dio el INDEC, la perspectiva que se ha abierto en la Argentina entre los más vulnerables. A la luz de lo que ha sido tu... Vos empezaste a trabajar en el tema pobreza ¿desde hace cuánto tiempo? Y más de 20 años. Cuando saliste de la facultad. Así es, hace muchos años. Estuviste encargada de ese tema en la ciudad de Buenos Aires, enfatizaste mucho esa agenda en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cambios ves o qué persistencias ves? Lo primero que veo es que vamos a cumplir 40 años de democracia. Nunca, ni en sus mejores momentos en esos 40 años, la Argentina tuvo menos de un 25% de pobres. Nunca hubo menos de un cuarto de los argentinos que vivieron en la pobreza. Ni cuando la Argentina crecía, ni en recesión, nunca pudo perforar ese piso. Y eso para mí es una expresión de lo que está pasando hoy, ¿no? Son 40 años de democracia, estabilidad política. Ningún argentino, sobre todo hubo algunos de mi generación y más grandes que vivieron la dictadura, pero hoy a nadie se le ocurre pensar en un golpe de Estado para un fracaso de cualquier gobierno como respuesta. Pero también es cierto que la democracia, si bien nos trajo estabilidad política, no nos trajo bienestar, no nos trajo progreso, no nos trajo futuro. Y eso es lo que están expresando los números de pobreza hoy. Y es una deuda que se hace cada vez más difícil, porque cada vez que vamos acumulando nuevos pobres, después se hace más difícil volver atrás. Entonces, primer desafío es la urgencia de detener este proceso. Y lo primero que hay que hacer es parar la inflación, porque la inflación es el mayor enemigo de la pobreza. No hay gobierno que se pueda decir progresista si no combate la inflación, no importa qué discurso tenga. Y este gobierno la ha agravado sensiblemente. Yo te escuchaba hablando de la indigencia. Hoy una madre que en el conurbano tiene una asignación universal por hijo, son 13.000 pesos. No compra un litro de leche por día durante un mes. No le alcanza ni para eso. Entonces, primero, parar con la inflación. Segundo, que los chicos vuelvan a recuperar el futuro aprendiendo en la escuela. En el conurbano hoy tenés una realidad muy dolorosa, que es que no hay paros declarados por Baradel, pero las escuelas no están abiertas. ¿Cómo es eso? En la paritaria de la pandemia, Kicillof acordó con Baradel que los directores de escuelas podían decidir cuando por razones climáticas o de edilicias la escuela se cerraba o se abría. Eso hace que, de hecho, en muchísimos lugares del conurbano haya clases 2 o 3 veces por semana. Nunca se terminaron de abrir completamente las escuelas. Y desafío a cualquiera que vaya con una cámara a recorrer el conurbano profundo y le pregunte en los barrios pobres a las mujeres cuántos días de clase tuvieron sus hijos. Ellas saben, como sabían cuando nos votaron en el 2015 y en el 2017 y en el 2021, que si sus hijos no van a la escuela, no tienen futuro. Y aún yendo, supongamos que todos los que nos escuchan son chicos que van a la escuela primaria y que la acaban de terminar, la mitad no saben leer y escribir, terminando la primaria. Eso en los pobres es muchísimo más alto. Entonces, esas secuelas que va dejando la pobreza no resuelta... Espera, vos estás diciendo, a ver, aclaremos o repitamos el concepto. Estás diciendo que en general, no entre los pobres. Que la mitad de la población promedio de hoy cualquier clase social termina la primaria y no comprende un texto. En los pobres ese número, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho de América Latina, entre los pobres puede llegar al 60% eso. Lo estás condenando. En la Argentina que yo viví, en la Argentina de la clase media, en la Argentina de hace varias décadas atrás, si vos terminabas el secundario tenías trabajo. Y si tenías un trabajo formal, no eras pobre. Eso en la Argentina se quebró. Hoy tenés título secundario. La mayoría de los chicos no llega, de los chicos pobres, a tener un título secundario, pero aún teniéndolo no tenés trabajo. Y si tenés trabajo, podés ser pobre. Entonces no importa cuánto nos digan que está la actividad económica, si la mitad de los trabajadores informales son pobres
Y 2 de cada 10 trabajadores formales también lo son. No alcanzan ni trabajando. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Por eso no hay futuro y por eso yo entiendo la desesperanza, la desilusión, gente que no quiere ir a votar. Ahora, el domingo que viene se define lo que empieza a pasar los próximos 4 años. Y a pesar de que no te sientas representado, de que no te guste ningún candidato, si no vas, alguien decide por vos. Si no querés que tus hijos se vayan, si no querés que los agarre el narco, si no querés que la escuela esté cerrada, tenés que hacer oír tu voz, sobre todo en esos barrios, sobre todo en esos lugares, donde yo estoy convencida, y por eso este voto está cambiando, que ninguna madre pobre quiere resignar el futuro de sus hijos. Ninguna. Contra eso no hay bolsón, no hay plan, no hay nada. Nadie te entrega el futuro de tu hijo por un bolsón presente. No por lo menos las mujeres que yo conocí recorriendo los barrios todas las semanas como lo hago desde hace 15 años. A mí me ha tocado hablar con varias personas de Juntos por el Cambio, sobre todo el PRO. Yo creo que el PRO introduce la novedad en el no peronismo mucho más que el radicalismo, una novedad casi absoluta, de aspirar a representar a los pobres y no solo ser un partido de clase media. Aún así, mucha gente hace unos años, pongamos 7 años, 8 años, te decía, no hay un mundo en el que ni vale la pena ir. Está escriturado a nombre de Cristina. Nosotros llegamos hasta determinado nivel social o hasta determinados barrios. Más allá de eso, ni nos tenemos que molestar en hacer campaña porque ahí no llegamos. Vos acabás de decir que eso sugeriste que eso está cambiando. Más que lo diga yo, lo demostraron las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires, que era el bastión kirchnerista, que era el conurbano donde los pobres no votaban a algo que no fuera kirchnerista, y la verdad es que ganamos 3 de las últimas 4. Y en 2019, perdiendo, sacamos más votos que en 2015. No es verdad que en los barrios pobres no existen otras alternativas. Como decías vos al principio, existe el mismo debate político. Yo estuve en Soldati la semana pasada y con mujeres de Soldati que conozco hace muchos años que están en barrios pobres y me contaban, mucha clase media se está amontonando en departamentos de Soldati por la crisis de los alquileres y va a pedir lugares en los comedores. Esta es una realidad. En esos barrios hay muchos nuevos pobres que no tienen historia de pobreza, pero a los que este gobierno castigó y obligó a modificar su nivel de vida, que ya no pueden, como este gobierno les prometió, comprar un asado que está a 2.300 pesos, porque su realidad no se los permite. Entonces, creo que es no conocer esos barrios, es no haber transitado esos barrios, pensar que no pueden votarnos, que no quieren futuro para sus hijos, que no quieren salir de esta situación. ¿Vos crees que en un barrio pobre no saben que cuando el dólar sube van a pagar más caro en el comercio del barrio porque no llegan a precios cuidados, no llegan a los grandes hipermercados? Pero me parece fundamental, y en este caso ya yendo a mi opción de voto, en la ciudad de Buenos Aires se hizo mucho de lo estructural contra la pobreza. Yo te invito a que recorras cualquier villa del conurbano profundo y que recorras cualquier villa, que ya no son la mayoría villas, son barrios del sur de la ciudad. Urbanizados, agua potable, cloacas, asfalto, entra la ambulancia, entra la policía. No son los barrios que yo conocí en el 2003. ¿Por qué razón eso no se traduce necesariamente mecánicamente o linealmente en el voto? En el voto de la ciudad sí. En el voto de la ciudad sí, digamos, de hecho el sur nos ha acompañado muchísimo con su voto y nos ha sostenido porque ha visto la transformación, no solo la del barrio, la transformación física, las escuelas de jornada extendida, que los chicos en los 2 últimos años tengan prácticas laborales para conseguir trabajo. Lo que pasó en la Villa 31, ¿cómo lo interpretás? Que hubo una obra como nunca se vio y después el voto no los acompañó. Yo creo que la Villa 31 no tiene las mismas características que la mayoría de las villas. A ver, ¿por qué? Desde su ubicación, desde el valor de sus terrenos. No es para mí la villa más representativa, si uno mira las villas del conurbano, de lo que eran las villas de Soldati, de Lugano, de Riachuelo.
no son iguales, ¿no? Tienen otra historia, otra militancia partidaria. La Villa 31 es un símbolo de resistencia política a lo largo de muchas décadas. Yo no la tomaría como parámetro. Sí creo que hay un voto de la ciudad que acompañó 16 años de transformación, que acompañó una mirada de Horacio Rodríguez Larreta de tener la mortalidad infantil más baja de la historia. Hay un momento donde el discurso se cae y lo que importa son los hechos. Y en momentos en que hay tanta poca credibilidad de la política, la única manera de cortar esta brecha entre política y ciudadanía, para mí, es la experiencia, son los hechos, es el equipo. Nadie puede pensar que la Argentina la va a transformar en una persona por más brillante que sea. Necesita un equipo, necesita preparación. En este tema de inflación que, importándome la pobreza, a mí me desvela. Yo lo he visto a Horacio, que es economista, que estudió en Harvard. Lo he visto reunirse durante 3 años cada 15 días con Hernán Lacunzi y decenas de economistas para preparar su programa económico. Lo he visto estudiando historia económica argentina para entender qué no funcionó de cada plan. Necesitamos preparación, necesitamos experiencia, necesitamos equipo para que no solo haya cambio profundo, porque yo no dudo de que todos en Juntos por el Cambio queremos cambiar, sino que eso trascienda un proyecto político personal y un mandato. La pobreza se va a empezar a reducir de verdad cuando se evite la siguiente crisis. Porque en cada crisis, los que están peor son los que ya están pobres. Y en la recuperación, los que salen son los últimos que entraron. Los que estaban les cuesta todavía más. Entonces tenemos que tener en claro eso. Cuando uno mira la interna de Juntos por el Cambio, y sobre todo que es una interna, centralmente una interna del PRO, una forma de leerla podría ser que en realidad lo que se está discutiendo son las razones de por qué no le fue bien a Macri. Si uno mira lo que dice Patricia Bullrich, uno sacaría la conclusión de decir, esta candidata lo que está diciendo es que a Macri no le fue bien o que el error fue no haber hecho todo como un shock. Que faltó decisión, coraje, todos los argumentos que usa Bullrich como propuesta, que si uno lo mira retroactivamente o retrospectivamente, está acusándolo a Macri de algo de falta de eso. Cuando uno lo mira, Horacio Rodríguez Larreta dice, Larreta está diagnosticando el problema de Macri como que no armó el instrumento político, que no fue un problema de shock o de tiempo, sino más bien de musculatura política para garantizar determinadas modificaciones que no se pueden hacer con una minoría. No sé si vos coincidís con esta interpretación, pero me gustaría saber cómo ves vos la discusión de ellos dos. Lo primero, habiendo sido parte de ese gobierno, no creo que a Mauricio ¿Vos te sentías parte de ese gobierno? Sin duda, siempre me hice responsable y me sentí parte de ese gobierno. No te pregunto si te hiciste responsable, digo, ¿vos creías que ese gobierno te incluía? Sí, absolutamente. Pues yo puedo tener acuerdos y desacuerdos, pero yo siempre me sentí parte de ese gobierno. Ahora, no creo que a Mauricio le haya faltado ni coraje ni vocación de cambio. Creo que esos 4 años fueron un permanente trabajo de cambiar. Y ahí creo que, si ese es el diagnóstico, yo no estoy de acuerdo. Ahora, también es cierto que no es lo mismo gobernar con 87 diputados que con 116, que con 120, que es lo que deberíamos conseguir en esta elección. Que no es, la gente tiene que saber que para votar una ley se necesitan 129. Que no es lo mismo gobernar con 15 senadores que con mayoría en el Senado. Que no es lo mismo gobernar con 5 gobernadores que con 10. Digo, cada uno de esos factores, por eso hablo del equipo, hace a tu capacidad de tomar decisiones, de hacer cambios a fondo. Por eso es tan importante, primero el consenso interno y representar a la mayoría, pero después ir a buscar a otros, porque hay que construir mayorías sociales que sostengan el cambio. Los cambios que la Argentina necesita son muy difíciles. Y creo que ahí Horacio ha demostrado una capacidad de articular y de generar consensos. Te pongo un ejemplo concreto que a la gente le importa mucho. 190 días de clase. Eso se hace por consenso. Yo vengo de Santa Cruz la semana pasada y vengo apoyando a Mario Marquí, que es candidato a gobernador. En lo que va del año, las familias de Santa Cruz tuvieron 59 días de paro. No sé quién tiene razón, pero las familias de Santa Cruz tuvieron 59 días de paro. Esos chicos perdieron el año, esos chicos no aprenden. ¿Y para eso qué se requiere? Para tener 190 días en la Ciudad de Buenos Aires. Se requiere generar consensos. Por otro lado, hay batallas que vas a tener que dar igual. Apertura de escuelas. El kirchnerismo no estaba de acuerdo, muchos no estaban de acuerdo.
Horacio decidió abrirlas. No tenía consenso para eso, pero decidió dar la pelea. Yo creo que hay una falsa dinámica entre consenso o diálogo y firmeza. Cuando gobernás, y lo digo por ahora porque me tocó ser mujer no peronista después de 28 años de gobierno en la provincia seguramente la más difícil de la Argentina, cuando gobernás a veces tenés que elegir el consenso y a veces tenés que elegir la firmeza. Y tu capacidad se juega en qué decidís en cada caso. Ni es todo el tiempo el conflicto, ni es todo el tiempo el diálogo. Tenés que saber elegir cuándo y qué. De todas maneras, lo que yo aprendí en la provincia, desde la experiencia, es que los cambios de verdad contra las corporaciones se hacen cambiando las reglas, más que confrontando en la calle. A ver cómo es eso. Mira, cuando nosotros asumimos, una de las cosas que hicimos fue decretar que la policía tenía que declarar públicamente su patrimonio. Hasta hasta jefe de calle. Eso no había pasado nunca en la provincia. Por primera vez la policía se veía expuesta a explicar de qué vivía. Aparecieron empresas de camiones, helicópteros, cosas increíbles que eran injustificables. Hicimos eso ley. Hoy esa ley está vigente. Desde ese momento, los policías que roban saben que están expuestos. No sé si este gobierno los investiga o no, creo que no lo hace. Pero va a venir un gobierno, todas esas declaraciones se van acumulando, y va a venir un día un gobierno como el mío que sí las va a mirar. Entonces, los intereses, los privilegios, la corrupción, se combate cambiando reglas. Y para cambiar las reglas se necesitan leyes basadas en mayorías. Lo mismo con la reelección indefinida. Nadie hubiera imaginado que los cargos en la provincia de Buenos Aires podían no ser para siempre. Y más allá de las trampas que se hayan hecho, este es el último mandato al que un intendente del conurbano se puede presentar. Aquel que tiene 2 mandatos antes, este es el último. Y eso no se hizo ni con agresiones, ni a las trompadas, ni insultando a los intendentes. Se hizo construyendo una mayoría en la legislatura, donde yo tenía minoría, que sacó la ley. Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sería un gobierno de Juntos por el Cambio que no tenga la provincia de Buenos Aires? Supongamos que en este proceso electoral gana la presidencia de Juntos por el Cambio, pero Kicillof se reelige como gobernador. ¿Cómo imaginás la política? ¿Qué nivel de dificultad implica eso? Me parece muy difícil que lleguemos a ese escenario, Carlos, porque desde el regreso de la democracia para acá, con la excepción de Rucauf, que tenía 2 candidatos a presidente, que no había pasado nunca antes, en todos los casos Rucauf, vamos a iba con Cavallo y con Duhalde. Candidato de Cavallo y candidato de Duhalde. Por eso pudo ganar la provincia frente a De la Rúa. Pero salvo esa elección, en todas las elecciones, quien ganó la nación ganó la provincia. En todas. Y yo creo que, además, tengo una profunda confianza en el desempeño de Juntos por el Cambio en esta elección en la provincia de Buenos Aires. Creo que vamos a ganar. Y no solo vamos a ganar, sino que vamos a... ¿Con quién van a ganar? ¿Tenés preferencia ahí? Bueno, ahí por supuesto, yo fotos. ya dije que voto por Horacio, pero en términos de gobernador, también ahí tengo una posición. Yo creo que el presidente es el que pone gobernador. Digamos, es muy difícil que haya corte de boletas, sobre todo en una elección tan compleja como esta, ¿no? Los ciudadanos pueden elegir, pueden cortar, pero yo creo que quien gane la provincia de Buenos Aires va a ganar la gobernación. O sea, vos lo que estás diciendo es casi no tengo que elegir, porque al elegir presidente elijo gobernador. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que el presidente define gobernador. Otra pregunta. ¿Cómo te imaginás que debería ser la noche del resultado? Gane quien gane. ¿Qué esperás de la próxima etapa? Estoy bastante segura que esta noche del 13 de agosto vamos a estar todos juntos. No tengo dudas sobre eso. De hecho, ya estamos organizando un búnker común. Me parece importante más que la foto, la película, ¿no? Me parece que lo profundo es que estemos juntos con equipos integrados desde el lunes siguiente a la mañana y en los siguientes días. Que le mostremos a la sociedad nuestro nivel de responsabilidad y de seriedad. Que entendamos que aquel que no tenga esa actitud, tanto el que gane como el que pierda, si no la tienen o sus equipos, la sociedad los va a castigar. La sociedad está esperando que seamos mucho mejores de lo que mostramos. Y eso empieza no solo en la noche del 13 de agosto, sigue en los días sucesivos. Y yo no tengo duda que vamos a tener madurez como espacio político, porque además siento que los argentinos quieren volver a decir un basta muy contundente el domingo. Este parche, esta incertidumbre permanente, vender nuestro futuro para ganar el presente electoral que vos describiste tan bien, nos tiene hartos. Se le ven los hilos a Massa y todos los argentinos se dan cuenta.
Contanos cómo lo ves hoy a Massa. Vos lo conocés muy bien a Massa, ¿desde hace cuánto tiempo? Y lo conocí más a partir de que fui gobernadora en su etapa antikirchnerista. Todavía no había vuelto al kirchnerismo. Pero creo que lo que ha demostrado esta campaña, Carlos, es que es absolutamente kirchnerista. En las últimas 48 horas se peleó con 2 periodistas porque no le gustaron las preguntas. No ha hecho más que emparchar. Ha hecho profesión de fe de kirchnerismo, no una, sino 2 veces, porque eligió el kirchnerismo 2 veces. Así que no tiene más espacio para arrepentimiento, entiendo yo. Pero además... Siempre hay espacio para un arrepentimiento más. Yo creo, a diferencia de Cristina, yo creo que hay cosas que ya no prescriben, digamos. Hay cosas que ya no prescriben. Me resultaría, no solo a mí, sino yo creo que a la mayoría de los argentinos, creerle a Massa que deja de ser kirchnerista. Es el kirchnerismo, defendió al kirchnerismo, es su ministro de Economía, pero yo creo que el dilema más profundo que él tiene y que los argentinos le demandan, yo incluida, ¿por qué vamos a creer que va a poder mejorar la inflación y todos los problemas que tenemos si no lo pudo hacer en el último año? Con un presidente desdibujado, una vicepresidenta que lo apoya totalmente, con mayoría en la Cámara de Diputados, con la mayoría de los gobernadores y con casi igualdad en el Senado. ¿Qué es lo que le impide a Massa hoy hacer lo que dice que va a hacer cuando sea presidente a partir del 10 de diciembre? Supongamos que ganara Massa la elección, tendría menos poder que el que tiene hoy, estructuralmente. El mismo que tiene hoy. Si hoy dice que va a derrotar la inflación, ¿por qué no la derrota ahora? Bueno, probablemente tendría menos gobernadores, si uno va viendo los resultados. Si todo sigue así, seguramente sí. Y yo tengo mucha confianza en que este crecimiento que por el cambio demostrado en las provincias se va a traducir también en la elección nacional. ¿Vos crees que hay un cambio de ciclo en la política y hablo de 2 personas que dominaron toda la escena durante estos últimos años, que son Macri y Cristina Kirchner? ¿Qué pensás que va a pasar con esa dinámica? ¿Cómo te ves vos en la escena que viene? Yo voy a cumplir 50 años, me considero todavía bastante joven, tengo mucho tiempo y creo que los próximos 4 años en la Argentina son claves. Así que, así como no especulé y no me presenté como candidata a presidenta, no voy a especular desde el 10 de diciembre en adelante y voy a estar donde haga falta. Porque me parece que si gana Juntos por el Cambio nos jugamos que la Argentina cambie y no vuelva más atrás. Así que no hay espacio acá para la chiquita y la personal. Y creo que Cristina y Mauricio, pero en particular puedo hablar más de Mauricio porque a Cristina no tengo tanto trato ni conocimiento, pero creo que van a seguir siendo actores de la política. La legitimidad te la da la gente. Te la da la gente, te la da lo que construís, te la da tu influencia. Y me parece difícil imaginarme un gobierno de Juntos por el Cambio sin tener en cuenta la opinión de Mauricio. Ahora, obviamente, el que es presidente decide. Decide, define gabinete, define sus políticas, con el cuidado de representar al conjunto. Sobre todo, de representar a la gente. Yo creo que el error más frecuente de la política es, primero, creer que los dirigentes tenemos una valijita de votos que llevamos de un lado a otro. La gente te da su voto en un momento determinado para que representes algo determinado. No te da ni un cheque en blanco para que hagas lo que quieras, ni cuando no te vota se equivocó. Decide elección tras elección y es tu responsabilidad representarla y liderarla. Entonces, el presidente o presidenta que tengamos de Juntos por el Cambio va a tener esa responsabilidad. Cuanto más se aleje de la representación, más dificultades va a tener. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias a vos. Interesantísimo todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a un corte y recibimos a Daniel Vilota, que viene con una historia muy intrincada, muy escabrosa, ligada al Consejo de la Magistratura, o que transcurre en el marco del Consejo de la Magistratura. Y, como les anticipé, Pancho Olivera y la dimensión y los efectos del ajuste de tarifa. Ya volvemos.